Yo he notado en esta tarde, desde el principio de la primera canción, que ustedes estaban, digamos, cantando así canciones con una, digamos, una línea hebrea, ¿no? Una línea judía más bien, ¿no? Entonces yo quisiera brevemente darles una pequeña explicación que probablemente la conozcan. Discúlpeme si a lo mejor soy repetitivo, pero le pedía a las hermanitas allá al fondo si me podían proyectar aquí. Eso es, ok. Ahí, ¿alguien sabe leer hebreo? Ahí está con las vocales, así que está muy fácil de leerlo. Está con las vocales. Se lee de derecha a izquierda, eso ya de entrada. Ahí dice Israel, ese es el nombre de Israel. Ese es un nombre que Dios le dio a un hombre llamado Jacob, hermano gemelo de Esaú, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué le cambió el nombre? Porque lo que el Señor quería hacer en la vida de este hombre no coincidía con lo que había sido hasta ese momento. La vida de Jacob había sido una lucha constante y permanente desde el vientre de su madre. Ya estaba peleando, agarrando por el calcañar a su hermano Jacob. Por eso el nombre Jacob, la primera letra es un gancho, porque enganchó por el calcañar a su hermano para que no lo olvidara nunca. Pero hay un momento en su vida en el que el Señor le cambia el nombre a este hombre. De Jacob le llama Israel. Y si os dais cuenta, el nombre Israel en hebreo tiene 1, 2, 3, 4. Olvídense de los puntitos, esos son vocales. La primera letra, la pequeñita, aquella es la Yod, la Shin, la Resh, la Aleph y la Lamed. Son 5 letras para formar el nombre Israel. Cada una de esas letras representa y significa algo. La primera letra, la Yod, habla de Yitzhak, Isaac y Jacob. Ahí están. La segunda letra, que es una Sin, nos habla de Sara. La tercera letra, que es una Resh, nos habla de Rebeca y de Rachel. La cuarta letra, que es la letra Aleph, nos habla de Abraham. Y la última letra, que es la Lamed o la L, nos habla de Lea. Luego, en esas 5 letras que forman el nombre Israel, tiene usted los 3 patriarcas y las matriarcas en ese nombre. Las 3 primeras letras, Yod, Shin, Resh, empezando por la derecha, significa Yashar, recto, recto, no te tuerzas. Y las 2 últimas, El, significa Dios. Hasta ahora tu vida ha sido una vida torcida, de fallos, de errores, de caídas y de levantadas. A partir de ahora quiero que camines recto delante de nuestro Dios. Entonces simplemente en este nombre podemos ver todo lo que el Señor quería hacer en la vida de Jacob, lo quería enderezar. Si alguien quiere enderezar su vida por sí mismo, no va a poder. La Biblia dice que hubo una mujer que estaba en una sinagoga, la pobrecita encorvada, por más de 18 años, de ninguna manera se podía enderezar. Es como una metáfora de la vida. La gente se quiere enderezar, el hombre quiere empezar una vida nueva, el mundo quiere cambiar, pero no va a poder enderezarse por sí mismo hasta que se encontró con Cristo y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y lo que no pudo hacer la medicina ni la ciencia, el Señor lo pudo hacer en décimas de segundo, la enderezó. Jacob no podía haber cambiado jamás porque su naturaleza, su esencia, su personalidad, su forma de ser era una forma de ser completamente contraria a lo que Dios quería hacer en su vida. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, Dios lo endereza. Dios le enseña un modelo nuevo de vida, porque el único que puede enderezar y transformar tu vida de adentro para afuera es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. A Él toda la gloria y la honra en esta noche. Bendito sea Dios. Gracias, hermanita. Para que la próxima vez cuando canten o mencionen el nombre Israel sepan lo que significa y sepan todo lo que ese nombre contiene, aunque podríamos dar 750 explicaciones más simplemente de esas letras, pero no tenemos tiempo para hacer eso ahora. Yo le preguntaba al Señor: Señor, tantas iglesias en Miami, tantas iglesias en Estados Unidos, tantas iglesias en el mundo, si tú tuvieras que hablarle a tu iglesia de Miami, ¿a cuál le mandarías el mensaje? ¿A esta? ¿A la que estuvimos esta mañana del pastor Pablo Lago? ¿A la que estuvimos ayer del pastor José Hernández, ¿no se llama? Rodríguez, la iglesia de Esmirna. Si el Señor tuviera que mandarle un mensaje a su pueblo, a su iglesia en Miami, como lo hizo en el Nuevo Testamento, ¿a qué iglesia le mandaría ese mensaje? ¿Ese mensaje caería bien en todas las iglesias o sería bien recibido en algunas y en otras no le prestarían la más mínima atención? Había lugares donde Dios, donde el mismo Señor Jesucristo se sentía muy a gusto, muy cómodo, pero había otros lugares donde se sentía muy incómodo. Y el Señor, que no sabía disimular, cuando entró al templo y vio que su casa la habían convertido en una casa de ladrones, no adoptó una actitud hipócrita diciendo: bueno, todo está bien, no pasa nada, pobres muchachos. No, sino que los echó a todos del templo y declaró que aquel lugar era una casa de oración y que lamentablemente aquello era de todo menos una casa de oración. Y tuvo que limpiar el templo de adentro hacia afuera. En aquel lugar no había sanidades, no había milagros, no había liberaciones, no había nada.
Pero ¿cómo va a ver si aquel lugar se había convertido, ya digo, en una cueva de ladrones? ¿Es que no había enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, mudos en la época de Jesús en la ciudad de Jerusalén? Claro que había, multitudes. Pero entonces, ¿por qué no iban al templo a recibir sanidad y a obtener la respuesta a sus oraciones? Porque allí no estaba la gloria de Dios hacía mucho tiempo. Ya el Señor lo dijo. ¿Y a dónde se iban entonces? Muy cerca del antiguo templo de Jerusalén existe todavía un lugar que se llama el Estanque de Betesda, que pertenece a una iglesia católica de origen francés. Y allí se iban las multitudes a esperar el movimiento del agua. Porque la historia cuenta que de vez en cuando, la historia secular, aunque la Biblia la registra, que de vez en cuando descendía un ángel, movía el agua y el primero que se sumergía en las aguas del estanque de Betesda quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Hermanos queridos, eso era una leyenda popular. En ningún momento hay ningún milagro en el estanque de Betesda, ni la historia bíblica ni la extra bíblica nos cuenta de que allí se sanara a alguien. Eso era una leyenda que se había transmitido de generación en generación, de unos a otros, y la gente estaba esperando algo que nunca iba a suceder. Y dice la Biblia que cuando alguien espera algo y no se cumple, se convierte en un auténtico tormento al corazón. La gente prefería ir al estanque de Betesda a esperar a un supuesto ángel que descendía de tiempo en tiempo, antes de ir a la casa de Dios, a Jerusalén, que ya la gloria del Señor se había ido de ella hacía muchísimo tiempo y ni siquiera se habían percatado de ello. Porque no hay nada peor que creer que Dios está con uno y resulta que ya Dios no está con uno hace mucho tiempo. Ya le pasó a Sansón, que por coquetear con el pecado, dijo, me levantaré como siempre lo hago, y esa noche se fue el Espíritu de Dios de su vida y no se había percatado de ello. También le pasó a Saúl y también le pasó a una iglesia entera, como lo vamos a ver en esta noche. Lo curioso, queridos hermanos, es que allí el único que fue sanado fue el que se dejó cambiar y sanar por el poder de Cristo. En el Evangelio según San Juan vemos al Señor Jesucristo, solamente lo vemos en ese Evangelio, gracias a Dios por el Evangelio de Juan, lo vemos yendo él al estanque de Betesda y haciéndole una pregunta tremendamente interesante al paralítico, diciéndole, ¿quieres ser sanado? Y el paralítico pone todo tipo de excusas. Es que no puedo, cuando alguien se quiere meter, yo llego el último. No te estoy preguntando eso, querido. Te estoy preguntando si realmente quieres ser sanado o ya te has adaptado a esa triste y miserable condición de vida. Y el Señor le dijo, mira, vamos a hacer algo. Levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces dice que fue al templo a darle gracias al Señor. Cuando el Señor se encuentra con una persona, esa persona cambia radicalmente. Es imposible que una persona diga que ha tenido un encuentro, una experiencia personal con el Señor Jesucristo y permanezca igual. La forma de hablar, de comportarte, de reaccionar, de actuar en la vida es completamente diferente. Porque dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Así que si en esta tarde tú realmente quieres enderezar tu vida y ser transformado de adentro para afuera y ver la gloria y la manifestación de Dios en tu vida, deja que el Señor entre a tu corazón, porque es el único que puede romper tus ataduras, quitar las arrugas de tu alma y hacerte libre completamente, de tal manera que no tengas que depender de nada ni de nadie, sino puedas caminar todos los días de tu vida de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Esa es la obra genuina de Dios en nuestras vidas. Y gracias a Dios que nosotros sabemos de lo que estamos hablando, no desde la teoría, sino desde la experiencia personal que todos y cada uno de nosotros, o la mayoría, hemos tenido con el Señor. Amén, hermanos. Juan fue un hombre que en el Nuevo Testamento podríamos decir que fue el más cerca del corazón de Cristo que jamás ha vivido en esta tierra. Así como David, dice la Biblia, que fue en el Antiguo Testamento el hombre más cerca del corazón de Dios, en el Nuevo Testamento nadie vivió más cerca del Señor, del Maestro, que Juan. Fijaros, por ejemplo, lo cerca que él caminó del Señor, que dice la Biblia que la noche, la última cena, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar. Y ahí cae una bomba en medio de la comida, ¿no? Uno de vosotros me va a entregar. Ellos saben perfectamente que cada vez que el Señor decía algo, siempre se cumplía su palabra. Él no está metiéndoles miedo, no es una amenaza, es algo que va a ocurrir esta noche. Uno de vosotros me va a entregar. Todos le preguntan al Señor, Señor, ¿seré yo? ¿Te refieres a mí? ¿Seré yo, Señor? Solamente hubo uno que hizo una pregunta diferente. Y fue Juan. Y le dijo al Señor, ¿quién es? Porque yo no te voy a entregar. ¿Quién es, Señor? Y el Señor le dice, el que moja conmigo su pan en mi plato, ese es. Recostado sobre el pecho de Jesús, oyendo el latido de su corazón, recibió la revelación del traidor. Y después, cuando él escribe un evangelio años más tarde,
y seguramente hablando largas horas durante la noche con María, la Madre del Señor, que se la llevó a su casa a vivir a Éfeso. Cuántas preguntas, cuántas anécdotas, cuántas revelaciones, ¿verdad? Y cuando él, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe un evangelio, él emplea la misma palabra del primer versículo de la Biblia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él comienza a relatar y a presentarnos a Jesús de una manera tan diferente a Mateo, de una forma tan distinta como lo hizo Marcos o Lucas. Y él lo que hace es como si pusiéramos diferentes cámaras de grabación en diferentes ángulos de esta sala. Y al final recopiláramos todas esas grabaciones y las pudiéramos proyectar en una pantalla y veríamos este culto, esta reunión, desde 7 ángulos diferentes. ¿Cuál de ellas grabó la verdad? Todas. Pero hay una cámara a la izquierda, otra a la derecha, una detrás, una adelante, una arriba, una por abajo. Y toda esa información la podemos poner encima de una mesa y proyectarla en una pantalla y ver la iglesia desde diferentes ángulos. Y lo que hace Juan es proyectarnos la figura de Cristo desde diferentes ángulos. Y él dice, ¿saben? El primer milagro que el maestro hizo fue en las bodas de Caná. Cuando dice que su madre le informó y le dice, ya no tienen vino, hijo. Y él dice, aún no ha llegado mi hora, mujer. Pero ella dice una palabra muy interesante. Haced todo lo que él os dijere. Y entonces él dice, llenar las tinajas de agua hasta arriba. Y ahora meter la cuchara y sacar el agua. Y cuando lo hicieron en fe, sin ver ni sentir nada, se dieron cuenta de que el agua se había convertido en vino. Y cuando lo probó el novio y el maestresala, dijo, lo has hecho al revés, querido. El buen vino se sirve al principio y el malo al final, cuando ya no saben discernir entre derecha e izquierda. Y tú lo has hecho al revés, tú has guardado lo mejor para el final. Y hay un milagro profético, porque lo mejor está por venir. Porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, dice la palabra del Señor. Y vemos que el Señor es el Señor de la calidad. Convierte algo que es agua, simplemente H2O, agua, y lo convierte en un vino de una categoría extraordinaria. Permítame que diga algo, si se ofende a alguien, lo siento. ¿Cómo me hubiera gustado probar ese vino? Ay, pastor ni vaina. ¿Cómo me hubiera gustado probar ese vino? ¿Qué quiere que le diga? El Señor de la calidad. Vamos a cantar para el Señor, total como es para el Señor. Y me acuerdo un día en Buenos Aires me dieron una guitarra y me dijeron, pastor, ¿podrías cantar unas canciones? Digo, ¿qué es esto? ¿Una guitarra o un violín? 4 cuerdas, desafinada. Digo, y me dicen, no, ¿cómo es para el Señor? Digo, pues precisamente por eso, querido. Como es para el Señor, hagamos las cosas bien y si no, no las hagamos. En el capítulo 4, sin embargo, vemos al Señor que es capaz de sanar a una persona en la distancia. No está presente, pero le dice, ve, tu criado ha sido sanado. Y su palabra viaja en el espacio y en el tiempo. Y cuando llega aquella persona, se lo encuentra sanada. Y entonces, si en el 2 era el Dios de la calidad, ahora lo vemos como el Señor del espacio. Y se queda todo el mundo sorprendido porque se dan cuenta de que su palabra viaja sin necesidad de que él vaya con ella, sino que la palabra llegó y sanó y transformó la vida de aquel enfermo. Pero en el capítulo 5 vemos que el tiempo no limita al maestro. ¿Cuánto tiempo hace que estás así, querido? Y le dice 38 años, le dice levántate, toma tu lecho y anda. Es el Señor del tiempo. Por encima del tiempo actúa el poder de Dios. En el capítulo 6 lo vemos como el Señor de la cantidad. Con unos cuantos panes y peces dio de comer a enormes multitudes y sobró, dice la Escritura. Pero también en el capítulo 6 lo vemos al Señor como el Dios que está por encima de las limitaciones humanas, de lo imposible. Caminó por encima de las aguas, demostrando que el Creador domina a la creación y no la creación al Creador. En el capítulo 9 lo vemos como el Señor que está por encima de lo que el hombre ha llamado la desdicha o la mala suerte. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este haya nacido ciego? Y él dice, ni este ni sus padres, sino que este ha nacido ciego para que la gloria de Dios hoy se pueda manifestar en él. Y en el capítulo 11, la guinda del pastel, el Señor de la vida. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Te mandamos a llamar, pero nos ha fallado. Tanto Marta como María están enfadadas, están heridas en su corazón, porque ellas habían tratado tan bien al maestro, le habían dado tan buena comida, habían sido tan hospitalarias, y cuando te mandamos a llamar no viniste al momento, y el que amas te dijimos está enfermo y ahora ha llegado tarde. Ya llegas al 4.º día, cuando humanamente hablando no hay ninguna posibilidad de que nuestro hermano Lázaro, tu amigo, sea resucitado de la muerte. Y el Señor hace aquella declaración tremenda cuando dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y le dicen las hermanas, nosotros sabemos, creemos como buenas judías, como buenas conocedores de la Torá de Moisés, que nuestro hermano resucitará, pero en el día postrero, pero no hoy. Y el Señor dice, hacedme el favor, quitad la piedra. Y el Señor demostró que no importa si hace 4 días, 1 año, 20 años o un siglo que una persona esté muerta. Cuando la voz del Señor confronta la muerte, podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Lázaro salió fuera vivo por el poder de Dios. Y uno dice, ¿qué más se puede decir del Señor? Lo vemos en la calidad, en el tiempo, en el espacio. Lo vemos en todas partes. ¿Qué más podemos hablar de Él? Ay, amigo, Juan fue el que tuvo el ministerio más longevo de todos los discípulos. Pongamos que se entregó al Señor o se convirtió en un discípulo del Maestro. Vamos a poner la edad de 30 años. ¿Le parece? Más o menos la misma edad que tenía el Señor cuando comenzó su ministerio, según Lucas. El libro del Apocalipsis se escribió aproximadamente en el año 100. Quiere decir que él ha estado 70 años de su vida sirviendo al Señor. He conocido a personas que han estado 50 años en el ministerio, pero 70 no he conocido nunca ninguno. Ojalá el Señor me permita tener 70 años de ministerio. No lo sé, me faltan 30 todavía, ¿no? Tú me invitas, celebraremos esos 70 años de ministerio, ¿verdad? Queridos hermanos, después de 70 años predicando, después de 70 años sirviendo al Señor, ¿qué más se puede contar de Él? Hermanos, el libro del Apocalipsis que lo escribe Juan al final de su ministerio, no es un libro que nos habla de la revelación del anticristo, del falso profeta, cuernos, trompetas, sellos. No, el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y los títulos, los nombres, lo que aparece ahí sobre la figura de Jesús, no aparece en ninguna parte de la Biblia, lo cual quiere decir que cuanto más tiempo llevemos con el Señor, más cosas vamos a descubrir de Él, porque el Señor es una fuente inagotable. Y no importa, querido, si has escrito un evangelio, no importa si llevas 70 años predicando y sirviéndome a mí, lo que te voy a revelar ahora nadie lo ha visto, porque todavía hay muchas cosas de mi vida que tú no conoces. Y por eso tendremos que pasar una eternidad para conocer al Señor. Y el Señor le dice, lo que yo te voy a contar, quiero que se lo relates a 7 congregaciones. Ahora, si uno suma las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, lógicamente hay más de 7. Pero, por ejemplo, el Señor no escogió la iglesia de Corinto, ni la de Tesalónica, ni la de Colosas, sino que escogió a propósito 7 iglesias que se encontraban en aquel momento en una región que se conocía como Asia Menor, pero que hoy en día se llama Turquía, donde, si Dios lo permite, el año que viene nos gustaría organizar un viaje para ir a visitar el lugar donde estuvieron las 7 iglesias del Apocalipsis y desde allí leer los mensajes que estas iglesias recibieron y qué fue lo que pasó con cada una de ellas. Esas 7 iglesias, alguien ha dicho que son como representativas de toda la trayectoria de la iglesia desde que nace en el día de Pentecostés, cuando son llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, hasta la iglesia final de los tiempos en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Por supuesto, nos llevaría semanas, meses y hasta años, y no exagero lo más mínimo, ir versículo por versículo, mensaje por mensaje, iglesia por iglesia, viendo cómo nacieron, cómo desaparecieron, cuál es el mensaje que recibieron, la advertencia, la exhortación. Pero sí quiero dar algunas pinceladas acerca de estas iglesias que se cuentan en el Apocalipsis. La primera que se menciona es la iglesia de Éfeso, la iglesia donde más tiempo Pablo estuvo pastoreándola. Es curioso porque esta iglesia nació de una forma, digamos, extraña, atípica. Generalmente el apóstol Pablo iba a un lugar donde no había obra y de cero empezaba, de cero arrancaba la obra. La instituía, la pastoreaba, formaba a un liderazgo, sean ancianos, pastores o lo que fuera, y él se marchaba a otro lugar y así estuvo toda su vida. Pero en este lugar la iglesia empezó, ya digo, de una forma diferente. Porque dice la Biblia que cuando él llega a esta ciudad terrible, corrompida de inmoralidad, de templos por todas partes paganos, él se encontró con un pequeño grupo de hermanos, 12 completamente, que les hace una pregunta muy interesante. Dicho sea de paso, yo nunca le he hecho esa pregunta a nadie, pero Pablo no sé por qué se atrevió a hacerles a ellos esta pregunta. La pregunta fue la siguiente: ¿cuándo recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y ellos le respondieron, ¿el qué? El Espíritu Santo. Ellos eran de procedencia judía. El judío al Espíritu Santo lo llama el Ruach HaKodesh. Y es la capacitación sobrenatural que Dios le daba a los profetas para transmitir el mensaje divino a las masas. Como ellos no son profetas, ellos no se consideran dignos de tener el Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, ellos ni siquiera se preocuparon nunca en saber qué hace, qué funciones, qué ministerios, qué nombres recibe el Espíritu Santo. Entonces ellos dicen,
bueno, nosotros no sabemos nada de este tema. Y Pablo entonces les hace la segunda pregunta, aún más interesante que la primera. Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? A ver, dígame. Dice, nosotros fuimos bautizados por medio de Juan el Bautista. Ah, es decir, que ustedes son discípulos de Juan el Bautista. Alguien que había muerto hacía ya 25 o 30 años de edad. Es decir, ustedes llevan 25 o casi ya 30 años de convertidos y se han quedado estancados en su crecimiento espiritual. No han avanzado, se han quedado ahí con esa experiencia de hace 25 o 30 años. Pero vamos a empezar de cero, queridos hermanos. Y dice que los vuelve a bautizar por segunda vez en agua. Y con esos 12, que no estaban muy bien parados doctrinalmente hablando, arranca un mover de Dios tan espectacular que por poco tienen que cerrar el templo principal de la ciudad de Éfeso, que era el templo de la famosa diosa Diana o Artemisa o Afrodita, según quien la mencione. Y dice la Biblia que gente que había practicado la brujería, quemaban, ¿verdad?, todos los libros y toda la porquería que habían acumulado con el paso del tiempo. Y la palabra de Dios dice que fue tal el impacto del evangelio en la ciudad de Éfeso que lo que decidieron fue matar al pastor, acabar con su vida. Y dice que lo apedrearon y lo dieron por muerto y lo echaron fuera de la ciudad. Pero previamente lo habían intentado arrojándolo a la arena de un circo romano. Y por eso Pablo cuenta cuando él se despide de la iglesia, en Hechos capítulo 19, si no recuerdo mal, que él peleó contra fieras en Éfeso. Y cuando lo dan por muerto después de haberlo apedreado, dice que lo echan fuera de la ciudad y los hermanos lo rodean y de repente se levanta. Y probablemente hasta Pablo experimentó la resurrección. Y fue una iglesia tan poderosa que de ella salieron ministerios que fundaron las otras iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Era como una productora de iglesias, un semillero de iglesias y de obreros. De ahí salieron obreros como Priscila y Aquila, Timoteo, Tiquico, Apolos. Incluso el mismo apóstol Juan, con María, la madre del Señor Jesucristo, eran miembros de la iglesia de Éfeso. Y ahí nació la iglesia de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Odisea, etcétera, etcétera. Y fue una iglesia poderosa. Pero el día de la despedida, el apóstol Pablo, después de haber estado 2 años invirtiendo su vida, su ministerio y su energía, él dice, yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué no se habían levantado durante su liderazgo? Ay, amigo, cualquiera se levantaba a meter una falsa doctrina en la iglesia en la presencia de este hombre. Pero estaban esperando ahí calladitos, como los lobos falsos hipócritas, esperando a que éste se vaya para lanzarnos y despedazar el rebaño. Y entonces le dice a Timoteo, quédate aquí y corrige lo deficiente. Y Timoteo empieza a pasarlo mal, el pobrecito. Dice, Pablo, me duele ya el estómago, me tienen loco esta gente. Tómate un poco de vino, querido. Ah, vale. Echa mano de la vida eterna. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque la fe que tienes no es una fe normal y corriente. La fe que tienes habitó primeramente en tu abuela Eunice, Eloida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cumple con tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pelea la buena batalla, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Wow, tremendo, ¿verdad? Y a esa iglesia tan poderosa, tan bonita, el Señor le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, conozco tu paciencia, tu arduo trabajo y que no puedes soportar a los malos y a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Después nos vamos a preguntar cómo se prueba un verdadero apóstol. Porque se dice que habían probado si eran apóstoles verdaderos y los habían hallado mentirosos. La pregunta es, ¿y cómo se hace para saber si un apóstol es de verdad o de mentira? Si es que les interesa el tema. Perdónense, hay algún apóstol aquí dentro, disculpen, ¿eh? Cuando llegué a Guatemala, una señora me estaba... déjalo. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oye, es impresionante el currículum de la iglesia de Éfeso. Extraordinario. Un discernimiento, una paciencia, una sabiduría, un conocimiento de las Escrituras extraordinario. Pero si os habéis dado cuenta, todo lo positivo que habla el Señor de dicha iglesia, todo está en tiempo pasado. Has sufrido, has trabajado, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Todo es en tiempo pasado. No podemos vivir de la gloria del pasado, queridos hermanos. Tenemos que renovarnos cada día. Hay iglesias en España que cuando van te dicen aquí vivió el misionero y te enseñan la cama del misionero. A mí qué me importa dónde lo mío el misionero.
Y esta era la Biblia que predicaba don fulano de tal. Y la tienen como si fuera el arca de la alianza. No se puede ni tocar porque cae muerto, ¿no? Y aquí era donde vivía don fulano de tal. Pero hoy en día son, hermanos, lugares de muerte, lugares donde el Espíritu de Dios se marchó hace años y no se han dado ni cuenta. Pero viven de las glorias del pasado, como aquel peticito que para mí fue el mejor jugador de la historia. Paisano tuyo, por cierto, que se creía, siendo mayor y ha destruido, que seguía siendo el gran futbolista de su época. Y quería vivir de una gloria que tuvo, sin lugar a dudas. Pero querido, que ya no la tienes. Y no te has adaptado a tu nuevo modelo de vida, sino al contrario, has hecho un borrón en tu hermosa y extraordinaria carrera, ¿verdad? La iglesia no puede vivir de la gloria de los ancianos, de los misioneros que dieron su vida por la obra. No, la iglesia tiene que ser renovada cada día en el Espíritu Santo del Señor. Y no vivir de lo que otros hicieron del cuento, sino vivir hoy en día con la mano en el arado y no mirar atrás, ¿verdad? Has sufrido, has padecido, sí, pero ¿y ahora qué? Ahora tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que todo lo que has hecho, muy lindo, pero la cruda realidad es que la situación actual de la iglesia es un desastre. ¿Hay remedio? ¿Hay solución? Claro que sí, por supuesto. El Señor le dice, recuerda por tanto, primero, recuerda de dónde has caído. Segundo, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si usted va a Éfeso hoy en día, no hay iglesia. Hay mezquitas por todos lados, pero ya no hay obra, ya no hay iglesia, porque no se arrepintieron, no se alinearon con el Señor y el Señor apagó la luz de la congregación. Durante siglos, hasta que se concluyó todo el canon del Nuevo Testamento, porque claro, es muy bonito tener 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Romanos, ¿verdad? Pero durante siglos la iglesia no tuvo el Nuevo Testamento completo en la mano. Si fuéramos miembros de la iglesia de Tesalónica, tendríamos 2 cartas, la primera que nos mandó Pablo y la segunda, ya ni más. Si fuéramos miembros de la iglesia de Colosas, tendríamos una sola carta de Pablo. Si fuéramos miembros de la iglesia de Corinto, tendríamos 1 y 2 de Corintios, pero no tenían todo el consejo de Dios. Se estaba formando el Nuevo Testamento. Y entonces, si no tenían toda la información de todas las epístolas de Pedro, de Pablo, de Santiago, etcétera, ¿cómo podían ellos comprobar si este personaje que nos ha venido a visitar a la iglesia es un verdadero apóstol, un verdadero portador de buenas nuevas del Evangelio? ¿Cómo podían ellos comprobar si era un falso apóstol o un verdadero apóstol? Ellos tenían un libro o unos pergaminos que se conocían con el nombre de la Didaqué. La Didaqué eran las normas de régimen interno en las iglesias, acuerdos que se habían tomado entre el liderazgo de la época, los apóstoles, los ancianos, los discípulos. No eran Biblia, pero eran normas, ya digo, de régimen interno para que pudieran comprobar en todo momento cómo tenían que comportarse, cómo tenían que actuar. Por ejemplo, una de las normas era poner en una lista a una serie de viudas que tenían que ser mantenidas por la iglesia. Y una de las normas para comprobar si era un verdadero apóstol, un verdadero misionero, un verdadero predicador del Evangelio, decía, si alguien viene a su iglesia diciendo que es un apóstol itinerante o un evangelista, un mensajero del Señor, y está más de 3 días en la congregación y pide ofrendas, es un falso profeta, es un falso apóstol. Ay, querido, tendríamos que sacar la Didaqué hoy en día, ¿eh? Tendríamos que traer la Didaqué aquí a Miami, y a España y a Europa, porque hay cada uno que con el cuento de que son profetas, apóstoles, evangelistas, yo no sé qué rayo, le dejan unas deudas a la congregación y le meten unos cuentos a la congregación y se olvidan de que nosotros no estamos aquí para servirnos de ustedes, sino estamos aquí para servirles a ustedes en el nombre del Señor. Así que menos títulos y más ejemplo en la obra del Señor. Porque dice la Biblia que incluso en aquellos días ya había algunos que por ganancia deshonesta decían que eran siervos del Señor. ¿Eso qué significa? ¿Que termine ya? No, ok, gracias. Miren, escuche, yo tengo un defecto. Mi mujer me lo recuerda constantemente. Para eso están las mujeres, ¿no? Si ven que me extiendo mucho, como yo no tengo papeles ni uso notas, no sé cuándo tengo que terminar. Entonces me tienen que hacer una señal clara. Me pueden hacer así, como en Israel, que dice, ya está bien, ¿no? O en Argentina. Me pueden decir así, pero no me hagan así. Significa que me van a crucificar. Háganme algo claro, pero no me asusten. ¿Vio? Se apagó la luz de la iglesia. Se fue. Había una iglesia, por ejemplo, Tiatira. No vamos a ir una por una, pero quiero dar algunas pinceladas. Y vamos a ir preguntándonos, ¿qué nos diría hoy el Señor a nosotros como iglesia?
Iglesia de Lin, esto dice el Señor. Es interesante, ¿no? Escríbele al ángel de la iglesia Antiatira, otra localidad, otra iglesia. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Vamos bien, ¿eh? Gloria a Dios. Ya me gustaría a mí que el Señor dijera esto de nosotros, ¿no? Dice, pero, ay, el pero ese lo mancha todo, querido. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, le enseñe a mis siervos y los seduzca a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y cómo se enseña a fornicar? Jueves que viene, no se pierdan el culto, vamos a enseñar a fornicar a la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? Dice aquí que ella enseñaba a fornicar a la iglesia. ¿Y quién permitía esto? El ángel de la iglesia, el pastor, que no sé en qué frecuencia estaba, pero le estaba permitiendo a esta señora, que puede ser que se llamara efectivamente Jezabel, o sea un nombre que se le aplique, porque Jezabel después del diablo fue el bicho más malo que ha pisado el planeta Tierra, ¿verdad? Dice la Biblia que los perros cuando se la comieron la vomitaron. Fíjate lo malo que era aquello. Fíjate lo malo que era aquello. Pobre Acán. Resulta que esta mujer enseñaba en la iglesia porque se le había dado oportunidad para hacerlo, y enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero espera un momento. En el concilio de Jerusalén, cuando hubo un choque cultural entre judíos y gentiles, se hizo un acuerdo, se llegaron a unos acuerdos, primer concilio de Jerusalén. Y se dijo, miren hermanos, no tenemos que obligar a los gentiles recién convertidos a guardar la ley de Moisés. ¿Qué están diciendo? Ni a circuncidarlos, ni mucho menos. Vamos a poner sobre ellos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Quién está diciendo que tienen que cumplir la ley de Moisés? Como algunos enseñan hoy en día, que si no se habla hebreo, si no se danzan danzas hebreas, si no se hacen las fiestas hebreas, no nos vamos al cielo. ¿Quién está enseñando esos disparates? ¿Quién está enseñando eso? No, me dijo a mí hace muchos años aquí en Miami uno que me dijo, ¿usted sabe hablar hebreo? Digo, ¿y a usted qué le importa? No, se lo digo porque si no sabe hebreo, cuando llega al cielo, usted no va a poder hablar con Dios. Digo, dame el favor, vete a la playa, querido. Pues en el cielo vamos a hablar todos español. ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo, muchacho? Esta mujer enseñaba a hacer lo contrario a lo que se había establecido en la iglesia. En la iglesia primitiva, en el primer concilio de Jerusalén, se había establecido que no se podían comer ciertas cosas para no herir, para no dañar la conciencia de los hermanos judíos, como abstenerse de ahogado, de sangre, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y ahora esta señora viene y enseña todo lo contrario a lo que el liderazgo, inspirado por el Espíritu Santo, había decidido para la común convivencia y la paz de la congregación. ¿Qué respeto tenemos que tener a las normas internas de la iglesia? Porque muchas veces la gente nos escribe y nos dice, pastor, ¿usted qué opina de tal cosa? Y yo le digo, ¿usted habló con su pastor? Dice, no. Digo, pues hable con su pastor, lo que tiene que hablar conmigo. Porque quieren oír una opinión diferente a la que a lo mejor le han dicho, una enseñanza distinta a la que le han dicho. Y no hay dos iglesias iguales, hay normas, hay costumbres, ¿verdad? Y uno tiene que ser respetuoso al lugar que llega. Usted no puede pretender que el lugar se adapte a usted. Usted tiene que adaptarse al lugar que va. Y si no le gusta, ahí está la puerta. Nosotros le decimos a la gente cuando nos viene a visitar y cuando se quieren hacer miembros de la congregación, hermano, yo no puedo adaptarme cada mes o cada semana a los que vienen, es imposible. No somos una iglesia perfecta, no somos un ministerio perfecto, pero si usted viene, ore, y si el Señor lo pone aquí, aunque seamos diferentes a su iglesia o a su país o a sus tradiciones, adáptese a donde va y no pretenda cambiar a los demás para sus gustos. Por eso yo creo que hay tantas iglesias, porque hay para todos los gustos. ¿A usted no le gusta que hay mucho frío aquí dentro? Pues váyase a una que me hace calor. Es que allá hace mucho calor, pues váyase a la que hace frío. Es que no me gustan bancos, me gustan sillas, pues váyase a la que tiene sillas. Pero no pretenda cambiar las cosas a su conveniencia, porque usted es la que tiene que adaptarse al lugar que viene. Y esta mujer no se quería adaptar a lo que se había establecido. Esta mujer quería cambiar con el cuento de que era profetisa. Cuidado con ese ministerio, que es hermoso, pero muy peligroso, ¿eh? Y cuidado con la gente que le llama aparte y le dice, hermano, tengo una palabra para usted. ¿Lo tira? Delante de todo el mundo, ¿por qué me tienes que llevar a un rincón? Como si fuéramos a hacer una cosa fea. Estaba yo el año pasado en una fila, en un buffet para ir a comer, y había delante de mí una señora, y cuando se da la vuelta, ¡ay! Le entró así no sé lo que le entró, digo, tranquila, ¿qué le pasa? ¡Ay, pastor! ¡Ay! Y se tocaba así, ¡ay, pastor!
Y me dice, ay, tengo una palabra para usted. Digo, iba a punto de comer y me vio y ya tenía la palabra. Madre querida, esto es línea directo, ¿eh? Y me pone así la mano, digo, espera un momentito. La mano quietita. A mí no me esté tocando. ¿Qué es lo que quiere? No, es que quiero decirle que el Señor le dice que está con usted, que el Señor le va... Mira, hermana, escúchame una cosa, yo tengo mucha hambre y usted también. El Señor está conmigo, me va a bendecir, me va a usar. Ya todo eso ya lo sé, mija. Yo ya lo sé, no hace falta que me venga con... Porque saben que hay gente que cuando te va a hablar algo el Señor les cambia la voz. El Señor le dice que usted... Digo, se tragó el micrófono, ¿no? Dame el favor, dame el favor. El Señor va a estar con usted, le va a bendecir, le va a abrir puertas. Pero si ya no sé eso. Entonces yo leo la Biblia todos los días y ya sé si el Señor está, si no está, si me bendice, si no me bendice. Dígame algo diferente, pero no me recuerde ya lo que sé. Porque para eso yo también tengo línea directa con el Señor. Las palabras en la palabra de Dios, las profecías ya están bien claras. Y si en un momento determinado alguien se le quiere acercar a darle una palabra o lo que sea, primeramente que lo sepa su pastor. Pero que nadie actúe por su cuenta y riesgo, creyéndose que su llamado, su ministerio es más importante que lo que Dios ha establecido en la iglesia, porque eso se llama falta de respeto, aquí en Japón y en Honolulu, en todas partes del mundo. Y esta mujer nadie le paró los pies. Esta mujer profetizaba falsamente en la iglesia y creaba una falsa expectativa y traía falsas enseñanzas. ¿Saben por qué? Porque alguien se lo permitía. Y el pastor no es un objeto decorativo en la iglesia como puede ser esas flores. El pastor está para velar por el rebaño y decir esto no es de Dios o esto sí es de Dios. No todos lo entenderán, pero a la larga la madurez nos ayuda a entender lo que es de Dios de lo que no es de Dios. A mí le dijo una hermana a mi esposa, ay, cuando estaba embarazada de nuestra primera hija, ustedes la han visto esta tarde, alta y rubia, ¿no? Una niña rubia. Y le dice, ay, hermana, yo estoy viendo un niño morenito en su vientre. Y para colmo salió una niña rubia, ni moreno ni niño. Hombre, había un 50% de que fuera niño, ¿no? Y un 50% de que fuera mujer. A mí qué más me da si era mujer o hombre, ¿verdad? Pero hay una iglesia que aún es peor que lo que estamos viendo, ¿eh? Siempre hay algo peor que lo que hemos visto, ¿eh? Como también hay algo mejor. Y es la última iglesia, que se me parte el alma cuando tengo que hablar de ella. La iglesia de la Odisea. Escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea y dile lo siguiente. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Qué tremenda presentación, ¿eh? Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la primera vez que Dios dice semejante expresión. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, mire lo que la iglesia pensaba de sí misma. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo puede una persona hablar así? ¿Cómo puede un creyente estar tan satisfecho consigo mismo que le dice al mismo Señor, no tengo necesidad de nada, por favor, por favor? Y el Señor le dice, tú no sabes nada, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, ya no se le pueden ni dar órdenes a la iglesia, sino consejos, ¿verdad? Te aconsejo que compres oro refinado en fuego, que es un tipo de fe, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, dignidad, santidad. Y que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Habían perdido la visión espiritual. Se habían enredado de tal manera en el sistema faraónico del mundo que ya no tenían visión espiritual, eran ciegos como aquel que dijo, ay, nos van a matar, Señor, abre los ojos para que vea, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí, y estas palabras no se las dijo el Señor a un inconverso, a un impío, a un idólatra, no, a una iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Una iglesia entera, hermanos. Una iglesia entera, desde el liderazgo más comprometido hasta el último de la fila. Habían comenzado el culto, habían comenzado la reunión, la administración, y el Señor lo habían dejado fuera del templo. Y nadie se había dado cuenta. Porque cuando alguien pierde algo, inmediatamente lo busca, sea teléfono, sea llaves o sea lo que sea. La Biblia dice que cuando María se dio cuenta de que el niño no estaba con ella, le preguntó a su marido José, ¿el niño está contigo? Dice, no, yo pensé que estaba contigo. ¿Cómo que no está contigo? Volvamos. Y dice que volvieron 3 días después a Jerusalén y se encontraron al niño en el templo, hablando con los doctores de la ley. Yo creo que el perdido no era el niño.
Yo creo que los que se perdieron fueron los padres. ¿Y por qué? Porque habían subido a la fiesta de Sucot. Y la fiesta de Sucot o de los tabernáculos dura una semana. Y se terminó la fiesta y se fueron todos a casa. En este caso a Nazaret. Pero hay una costumbre que hasta el día de hoy se mantiene. Y es que los muy agradecidos, los que tenían una devoción especial por el Señor, decían: es verdad, la fiesta de los tabernáculos ya ha terminado. Hemos estado 7 días viviendo en una carpita, en una sucat, recordando la peregrinación de nuestros padres por el desierto. Pero repito, los muy agradecidos se quedaban un día más adicional. Y el Señor se quedó, pero los padres se fueron. Por eso digo que el niño no se perdió. Los que se han perdido son ustedes. Porque ustedes tienen que estar donde Él está. Y volvieron atrás porque se percataron, tanto el papá como la mamá, que el niño se había, entre comillas, perdido. Y ya digo, cuando perdemos algo, ¿verdad? Nos preocupamos. ¿Dónde están los lentes? ¿Y dónde están las llaves? ¿Y dónde dejé esto? Pero lo peor es cuando perdemos algo de gracia, de poder, de unción de Dios y no nos damos cuenta, queridos hermanos. Y nuestro altar, en vez de estar ardiendo con el fuego de Dios y con su presencia y con la pasión por las almas, nuestro altar es un altar lleno de cenizas. Como un fuego que se extinguió y no lo hemos vuelto a avivar. Como le decía Pablo a Timoteo: aviva, hijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es tu obligación, es tu deber, es tu responsabilidad que el fuego arda y que no se apague. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Y alguien ha dicho, yo no, simplemente soy el eco de algunos comentaristas que he leído, que dicen que la iglesia de la Odisea se parece mucho a la iglesia de los últimos tiempos. Jamás las iglesias han sido tan ricas, materialmente hablando, como en esta última generación. ¿Cómo empezó la iglesia? En cárceles, en hogares, en playas, en montañas, bajo el sol abrasador del desierto o bajo la luna llena durante la noche. Y vas hoy en día a cualquier templo, a cualquier iglesia, y simplemente es cuestión de echar una mirada y decir: Dios mío, qué tremendo tú has sido y qué bueno con nosotros. Los millones que nos rodean, ¿verdad? Instrumentos de música de primer nivel, púlpitos, micrófonos, salones de bodas o de reuniones o de lo que quieran, batisterios con agua caliente, como en Houston me dijeron: tienes que bautizar. Hacía un frío que pelaba, los pingüinos salían corriendo del frío que hacía allí, y digo: me tengo que meter ahí. No se preocupe, pastor, el agua está caliente. Digo: pero ¿cómo va a estar caliente? Estamos aquí abajo. Y me metí allí y decía, me dieron ganas de decir: yo me quedo aquí, váyanse todos, yo me quedo aquí un rato. Aquello es una maravilla, un jacuzzi realmente, ¿no? Hoy en día los evangélicos tenemos aviones que viajan por el mundo entero llevando medicinas y misioneros. Tenemos barcos. A Canarias va un barco que se llama, si no recuerdo mal, el Anastasis, que es un barco hospital. El hospital, digamos, flotante más grande del mundo. Hace un montón de operaciones al año. Viajan a África, repostan en Canarias. Tenemos avionetas, tenemos emisoras de radio, tenemos satélites, tenemos televisión. Tenemos. Nos hemos enriquecido. La vida de cualquier siervo de Dios hoy en día dista muchísimo de la vida de aquellos pioneros del evangelio hace años. Y estamos agradecidos al Señor. Tenemos tanta ropa que ya no sabemos dónde meterla. Le dije a mis hijas y a Elena este año en Navidad, digo: no me regalan nada, por amor de Dios, que ya no tengo más que 2 pies. No me regalen más corbata, ni más traje, ni más pantalones. No me regalen nada, ya no sé dónde meter todas las cosas. Cada vez que hacemos un viaje, ¿verdad, Elena? Venimos con 2 maletas, nos vamos con 20 maletas. Que si el reloj, que si el anillo, que si es... Por favor, no nos den más. Que después nos sale un dineral pagar todo eso para llevarlo a casa. ¿Sabe? Me decía un hermano otro día: pastor, yo sé que le gustan los relojes. ¿Saben la cantidad de relojes que me han regalado en este viaje, hermano? Ya no sé dónde meter las camisas, los corbatas, los zapatos. No los voy a poder gastar, porque con la edad que tengo, hasta que gaste todos los zapatos que tengo, me van a faltar 20.000 vidas. Espiritualmente hablando, ¿cuántas Biblias tenemos en casa? Me regalaron el otro día una Biblia hermosa, una letra preciosa, y ponía abajo: Pastor Manuel Sierra. Hermanos queridos, tenemos tantas cosas, pero que Dios nos libre de creer que lo que tenemos puede sustituir a lo más grande que una iglesia y un ministerio puede tener, que es la gloria del Señor en nuestras vidas. Porque sin esa gloria estamos perdidos y no tenemos nada, queridos hermanos y amigos. Gloria a Dios por lo material que Dios nos ha dado, que nos permite difundir el evangelio, que nos permite llegar a las multitudes, pero que Dios nos libre de creer que es más importante tener que ser. Porque la vida nos prepara para tener. Y hay una falsa seguridad.
cuando abrimos la nevera y está llena, cuando vemos la aguja del auto que está lleno de gasolina, ¿verdad? Hay una falsa seguridad que nos produce el decir, pues tengo dinero, o tengo las llaves, o tengo aquello. Pero hermanos queridos, el Señor le dice a la Odisea, pobre, desnudo, ciego, desventurado, llevo 1 hora en la puerta de la iglesia y nadie se ha dado cuenta. ¿A quién le cantaba esa gente entonces? ¿A quién le rendían culto? ¿A quién? Si el Señor no estaba aquí. Si nosotros en esta tarde no le hemos cantado al Rey de Reyes y Señor de los Señores, ¿a quién le hemos cantado entonces? ¿Para qué hemos tenido al muchacho ahí metido en la jaula esa? Espero que le llegue el aire al pobre. ¿Para qué hemos montado todo esto? Si no es para Él, para su honra y para su gloria. Hermanos queridos, yo estuve en Cuba debajo de una palmera desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana. La iglesia no tenía micrófono, no tenía instrumentos, tocaban la alabanza con palos y con lata. Pero nunca en mi vida vi tanta gloria de Dios en una reunión como en aquella reunión en el campo a las afueras de La Habana. No estoy en contra de tener, para nada, en absoluto. Es más, yo me gozo cuando Dios te prospera. Yo me gozo muchísimo, me gozo una barbaridad y que Dios te dé más todavía. Pero no nos olvidemos que si ya hemos perdido la capacidad de salir a esa calle, a predicar a pulmón libre, sin micrófonos y sin nada, tenemos un serio problema. Si solamente necesitamos un montón de cosas, cuando me dice la gente, pastor, ¿usted qué necesita para predicar? ¿Quiere agua? ¿Quiere té? ¿Quiere café? Digo, yo quiero esto nada más. No hace falta nada más. No necesito nada más. Un día fui a una iglesia en la península en España a predicar y nada más llegar se me paró un tipo así de grande al lado mío y todo el rato, pastor, yo le llevo la Biblia. Pastor, yo le digo, me estás poniendo nervioso, ¿eh? Te lo digo de corazón. Pastor, digo, me estás poniendo nervioso, viejo. ¿Por qué me tienes que llevar la Biblia? No, déjeme las gafas, pastor. Déjeme. Digo, mira, échate para allá, échate para allá. Hazme un favor. Yo iba al baño, el tipo iba detrás mío. Solamente faltaba que me subiera la cremallera. Digo, chacho, estate quieto, viejo. Digo, estate quieto, hombre. No, es que el pastor me ha dicho que me pegue. Usted digo, usted le dice a su pastor que me deje tranquilo. Ya está, hombre. El café, ¿quiere lo quiere en taza grande? Déjame tranquilo, déjame en paz, hombre. Por favor. Que lo importante no es que este señor que viene a predicar aquí se sienta como si fuera el rey del mambo, el tapón del océano. Aquí la gloria y la honra y al que tienen que mirar a ustedes al Señor. Y sin el Señor estamos perdidos, mi querido hermano. Que Dios guarde nuestros corazones. Bueno, vamos a dejarlo. Cierre sus ojos, por favor, querido hermano. Mire, hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de recordar nuestros orígenes. No perdamos nunca la humildad. No perdamos nunca la sencillez del Evangelio. Damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Qué bonito, qué glorioso ver cómo la iglesia ha sido bendecida y prosperada. Pero Señor, sin tu gloria no somos nada. No somos nada, Señor. Queremos que tú guardes nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús y que siempre podamos oír la voz de tu Espíritu Santo y ponerla en práctica. Que no perdamos la sensibilidad espiritual para hacer siempre las cosas decentemente y con orden. Guarda nuestras familias, nuestros hijos, guarda a los músicos, guárdanos a nosotros como siervos tuyos, expositores de tu palabra. Guárdanos, Señor, de confiar en nuestras fuerzas y olvidarnos que sin ti estamos perdidos, Señor. Que no nos pase nunca lo que le pasó a la iglesia tuya en la Odisea. En esta tarde, cualquiera de los que estamos aquí, que haya sentido en su corazón el deseo de comprometerse, de consagrarse más al Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase o digan lo que digan. Es el momento de que usted dé un paso al frente y le diga, Señor, yo estoy aquí y quiero decirte hoy de todo corazón, cuenta conmigo, amado mío. Aleluya. Cuenta conmigo, mi Señor. Invito a la iglesia a que se ponga de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Tome la mano de la persona más cercana a usted si es posible y oren juntos y pídanle juntos al Señor. Señor, manténnos unidos a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas y pruebas de la vida. Que nunca nada ni nadie robe la paz y la armonía de nuestros corazones y de nuestra congregación hermosa. Gracias, Señor, por esta luz que tú has encendido por años en este lugar de la ciudad de Miami. Te ruego, Señor Jesús, que nos ayudes a mantenernos firmes
¿Conoces la canción Renuévame, Señor Jesús? Renuévame, Señor Jesús, en tono de re. Ok, dale. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia hermosa. Aleluya. Señor, delante de tu presencia nos humillamos de todo corazón y pido una gran bendición para esta obra hermosa, para tu siervo, Señor Rubén, su esposa, su familia, todo el equipo de colaboradores, todos los que están involucrados en tu reino y en tu obra en esta iglesia. Pido que los bendigas, que los uses en esta hora de la historia de una forma tan tremenda que la luz de esta congregación se proyecte a toda la ciudad y que multitudes y miles de almas puedan encontrar alivio para sus almas y puedan ser libres y rotas sus cadenas espirituales en este lugar, Padre Santo. Aviva tu obra, oh Dios mío, en medio de los tiempos, y que nunca la luz que tú encendiste un día en este lugar se apague por nada ni por nadie. Que tú siempre puedas entrar y moverte como tú quieras y cuantas veces quieras en esta iglesia. Que nunca, Señor, olvidemos que sin ti nada podemos hacer en la vida. Gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido tener juntos. Nos vamos con el corazón agradecidos y te daremos a ti, por supuesto, toda la gloria y la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria y el honor. Saluda a su hermano. Dígale, hermano, Dios le bendiga.